La electricidad se ocupa del estudio y la aplicación de la energía eléctrica en su forma de potencia. Su propósito principal es la generación, transmisión, distribución y conversión de esta energía en otras formas como luz, calor o movimiento mecánico. Opera principalmente con altos niveles de voltaje y corriente, y sus componentes bases son elementos pasivos lineales como resistencias, inductores y capacitores, junto con dispositivos de conversión electromecánica como generadores y motores. La electrónica, en cambio, se centra en el control y la manipulación del flujo de electrones para procesar información y gestionar la potencia eléctrica misma. Utiliza componentes activos no lineales, fundamentalmente semiconductores como diodos, transistores y circuitos integrados. Estos dispositivos permiten funciones de amplificación, conmutación y procesamiento digital, operando típicamente con señales de baja potencia, donde la información codificada es la variable crítica. En los procesos industriales, la relación de ambas disciplinas es de interdependencia funcional, puesto que la electricidad proporciona la energía necesaria para accionar los actuadores de alta potencia, como motores que mueven una cinta transportadora, o bombas hidráulicas o sistemas de calefacción industrial, mientras que la electrónica actúa sobre estos sistemas eléctricos para regularlos, controlarlos, protegerlos u optimizar su funcionamiento. Resulta fundamental que un encargado de la gestión industrial comprenda el funcionamiento básico de los instrumentos de medición eléctrica, debido a que estos dispositivos proporcionan datos que son esenciales para la toma tanto de decisiones técnicas como de administración. El conocimiento del multímetro, por ejemplo, que integra varias funciones de medición, es particularmente valioso, pues este permite una comunicación efectiva con un equipo interdisciplinario de técnicos e ingenieros y nos permite comprender sus reportes y priorizar adecuadamente las intervenciones de mantenimiento y coordinarlas junto con otras tareas de la gestión del proceso. Esta comprensión técnica resulta una parte importante para la gestión de la eficiencia energética, pues las desviaciones en los valores eléctricos medidos suelen ser el primer indicio de ineficiencia o mal funcionamiento. Además, este conocimiento resulta indispensable para hacer cumplir los protocolos de seguridad, puesto que muchas normas de seguridad eléctrica se basan en mediciones específicas de continuidad, resistencia del sistema de puesta a tierra y de diferentes niveles de voltaje en los diferentes equipos e instalaciones de la planta. En esencia, este tipo de conocimientos y competencias permiten al gestor en un entorno industrial cerrar la brecha entre la administración y la operación real, facilitando de esta forma una supervisión más informada, precisa y segura. El diseño de un circuito eléctrico básico, como aquellos que se utilizan en los entornos industriales, debe de seguir un proceso sistemático que comienza con la definición de su propósito. Por ejemplo, activar una válvula o un motor. En primer lugar, se debe de seleccionar una fuente de alimentación, tal como una batería o una fuente de corriente directa industrial, cuyos valores de voltaje y de corriente deben de ser compatibles con todos los demás elementos del circuito. Posteriormente se eligen los elementos de control, como interruptores o relevadores, y finalmente la carga, que es el dispositivo que realizará el trabajo útil, como una lámpara, una bobina o un motor. Todos estos componentes se conectan en un lazo cerrado mediante conductores, formando una trayectoria continua para la corriente eléctrica. Es muy importante incorporar elementos de protección en serie con la carga, tal como fusibles o interruptores termomagnéticos. Esto para interrumpir automáticamente la corriente en caso de una falla como cortocircuito o sobrecarga. Este tipo de circuitos básicos de corriente directa y de control son fundamentales en una gama muy amplia de procesos industriales, desde la operación de un pulsador de parada de emergencia en una máquina que interrumpe directamente el circuito de potencia de los contactores, deteniendo así todo el equipo,
hasta el control de elementos como electroválvulas para el llenado o drenado de tanques, o como lo podría ser la activación de motores para operar con puertas o bandas transportadores en procesos de empaque y transporte de materiales. Desde una perspectiva técnica y operativa, las regulaciones de cableado eléctrico como la NOM 001C de 2012 en México o el Código Eléctrico Nacional o NEC en otros países constituyen el marco normativo esencial que garantiza la integridad de toda la infraestructura eléctrica en una entidad industrial operativa, por lo cual su impacto en la seguridad y la eficiencia no es solamente indicativo, sino que es directamente activo, por diversas razones, entre las que se encuentran, por ejemplo, el cumplimiento legal y la responsabilidad jurídica, puesto que su aplicación es obligatoria por ley e incumplir con este tipo de estatutos acarrea multas considerables, invalidación de seguros e inclusive en caso de un accidente puede conllevar responsabilidades penales y civiles para los responsables de la planta. También entra en juego la confiabilidad operativa. Esto debido a que en una instalación diseñada y ejecutada bajo normativa se podría considerar como una instalación predecible y confiable, lo cual reduce las fallas intermitentes, los paros de producción por problemas eléctricos y extiende de esta manera la vida útil de los equipos conectados. Finalmente, el aplicar las normativas vigentes en un sistema de cableado, tanto electrónico como de potencia, permite planificar expansiones futuras de manera correcta, asegurando de esta forma que la infraestructura eléctrica y de control tenga la capacidad para soportar nuevas cargas sin necesidad de rediseños costosos a posteriori. Es de suma importancia considerar que la instalación y supervisión de sistemas eléctricos y electrónicos en ambientes de producción requiere un balance cuidadoso entre la prevención, principalmente ante diversas situaciones desfavorables, y la capacidad de respuesta entre ellas. Siendo así el caso, es factible considerar que las medidas preventivas se centran en la planificación, desde un diseño de los sistemas bajo cumplimiento de normativas como la NOM o UL, la selección de componentes de calidad certificada tales como conductores, protecciones y transformadores, así como la realización de pruebas rigurosas antes de la puesta en marcha, como medición de aislamiento y verificación del sistema de puesta a tierra. La documentación precisa y el etiquetado claro de todos los circuitos son un elemento esencial para el mantenimiento futuro. Por otro lado, las medidas correctivas entran en consideración ante fallas que llegasen a ocurrir. En un escenario así, la prioridad absoluta es la seguridad, iniciando con el diseño correcto del sistema de protecciones eléctricas, seguido siempre de un procedimiento riguroso de bloqueo y etiquetado antes de intervenir cualquier equipo. Este procedimiento normalmente se conoce como LOTO o Lockout Tagout. Cabe destacar que el diagnóstico de las fallas debe de ser metódico, utilizando instrumentos certificados y correctamente calibrados como multímetros para identificar la causa raíz de la falla. Posteriormente, tras las acciones correctivas, es fundamental documentar la falla y la solución aplicada, analizando cómo prevenir incidentes similares para mejorar la confiabilidad del sistema a largo plazo y evitar que vuelvan a ocurrir situaciones similares. En esencia, la prevención reduce riesgos y costos, mientras que las correcciones, bien ejecutadas, convierten las fallas en oportunidades de identificación para áreas de oportunidad y principalmente como mejora continua de los procesos.